Bueno, vamos a comenzar. Lo primero es darle la bienvenida al Instituto Matías Romero para la presentación del libro que haremos esta tarde. El libro titulado Los Otros, Raza, Normas y Corrupción en la Gestión de la Extranjería en México entre 1900 y 1950. Este libro se enmarca en un ciclo de conferencias que ha venido llevando a cabo el Colegio de México junto con el Instituto Matías Romero. Estamos en la presentación del cuarto libro dentro de ese ciclo, en el que se han ya tratado distintos temas asociados a las migraciones en el continente, a la situación de retorno de los connacionales mexicanos. En fin, hemos también conversado sobre la situación de los menores, cuál es el estatus en el que se encuentran, sobre todo los que nacen en México muy jóvenes o nacen fuera de México, en particular de Estados Unidos, y al volver a México encuentran una serie de retos. Y hoy vamos a tratar este tema que tiene que ver con una figura de protección que está prevista en leyes nacionales, en marcos jurídicos internacionales, pero que no necesariamente se entiende bien en términos generales y no se entiende tampoco como una práctica acuñada en México. Y por eso el libro que se presenta de Pablo Yankelevich viene en alguna medida a aclarar algunas cosas con respecto a la situación de la regulación en materia migratoria, la extranjería, que tampoco hemos tenido grandes cantidades de extranjeros viviendo en México, pero hace un recorrido sobre la legislación mexicana y nos narra cómo, aún frente a una realidad que no es de grandes volúmenes, sí hay un tono muy particular en relación con el trato al extranjero en general. Entonces, pues habrá oportunidad de escuchar a Pablo, también a Enio Hoyos, quien es comentarista que viene por parte del CIDE y de la UDEM, y al consultor jurídico Alejandro Celorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto también de que nos comparta algunas reflexiones en torno al tema central. Si me lo permiten, entonces, dándole las gracias a Enio, a Pablo y a Alejandro, iniciamos con la intervención del consultor jurídico, Alejandro Celorio, quien es miembro del Servicio Exterior desde el año 2006, ha tenido el cargo de jefe de la sección de asuntos hispanos y migratorios en nuestra embajada en los Estados Unidos. Ha estado adscrito también en la Embajada de México en Paraguay, en el Consulado de México en Houston, en Sacramento, California, y actualmente pues es el consultor jurídico de la Cancillería, quien está pues al frente de una serie de temas asociados con la legislación tanto de nuestro vecino más grande, Estados Unidos, y también las normas mexicanas que se ponen en práctica en materia migratoria. Digamos que eso ha sido parte del trabajo intenso durante los últimos meses. Y yo quiero agradecerle a Alejandro su tiempo y su generosidad, porque está muy ocupado para participar en esta actividad del Instituto, y le vamos a dar la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general, Pablo, Enio. Un placer estar con ustedes. Como decía el maestro Alday, casi 10 años de mi carrera han sido alrededor de inmigración, y me voy a permitir hacer algunas reflexiones breves a partir de la síntesis que me hicieron a favor de facilitar del libro. La realidad es que México ha dado por sentado que tenemos extranjeros, pero no desde principios del siglo XX hasta el día de hoy. Damos por sentado que los extranjeros están aquí de paso, que en su mayoría son estadounidenses retirados, y que no hay un interés de los extranjeros de regularizar su situación migratoria. Y eso va a la par
de una ausencia total de un mecanismo de control migratorio. Entonces, como ha sido el tema en el que me he involucrado en los últimos meses y años, me gustaría abordar y compartir las reflexiones desde ese ángulo, de una ausencia de un sistema migratorio de verificación, regulación, regularización y en su caso de deportación o de retorno a los países de origen, como una expresión de simplemente el sistema mexicano da por sentado que no hace falta. Hay alrededor de 400,000 estadounidenses el día de hoy retirados, nacidos en Estados Unidos, a quienes no les interesa naturalizarse como mexicanos. No le ven el beneficio de naturalizarse como ciudadanos mexicanos. Van a seguir pagando impuestos como estadounidenses por el sistema tributario de nuestro país vecino. Quizás tendrían algunos beneficios adicionales como nacionales mexicanos por naturalización, pero no hay ese atractivo. Las personas migrantes que hemos visto que transitan o desean ingresar a nuestro país en los últimos años tampoco tienen mucho interés en permanecer en el país y regularizarse, porque quizás el diferencial salarial entre lo que perciben en El Salvador, Honduras y Guatemala por sus actividades no sea tan grande en México. Entonces no resulta interesante ni atractivo estar en México y mucho menos regularizarse para permanecer de manera permanente. Eso es lo que sucede hoy. Pienso que sucedió en ese periodo entre 1900 y 1950. Quizás la situación era diferente en términos del número de personas que llegaban a México, el tipo de actividad económica, su perfil, si eran perseguidos o escapaban de un conflicto, como en el caso del exilio español, donde había una invitación a permanecer y una necesidad de permanecer y por qué no regularizarse ya estando aquí para quizás acceder a una cátedra en la UNAM o para tener un desarrollo económico regular. Lo que no ha cambiado es nuestra vecindad con los Estados Unidos y me parece que es importante tener eso en mente. Estados Unidos se vuelve el magneto del flujo migratorio. Mejores condiciones económicas, reunificación familiar, un territorio muy amplio, diversidad de oportunidades, y quizás México, aquí haciendo una reflexión propia de un burócrata federal, simplemente pensamos que están de paso y van a llegar a Estados Unidos. Pero hemos dado tan por sentado que no hace falta un sistema migratorio formal, que hacía falta desde los 1900, 1950, cuando llegaron muchos asiáticos para la construcción de los trenes, en el norte de Baja California, que al día de hoy no tenemos un mecanismo para ofrecer y que sea atractivo que las personas se naturalicen. Y hay algo que me llamó la atención de la síntesis del autor. Privilegiamos acciones de atención para los mexicanos en el extranjero. O sea, sí somos muy buenos como gobierno para atender a nuestros mexicanos que son extranjeros en el mundo, y nos olvidamos que tenemos nosotros nuestros propios extranjeros aquí. Y hay buenas prácticas que podríamos ofrecer que ya tenemos para los mexicanos extranjeros en el mundo, que podríamos ofrecer aquí. Pongo un ejemplo. En Estados Unidos hay alrededor actualmente de 10.7 millones de mexicanos nacidos en México. La mitad de ellos tienen una situación migratoria irregular, y alrededor de 2 millones de mexicanos en Estados Unidos son residentes permanentes, tienen su tarjeta verde, su green card, como se le denomina en el diálogo común. No les llama la atención naturalizarse, no hace falta. Esto me refiero a los mexicanos en Estados Unidos. Con la green card pueden trasladarse, están legales, que eso es lo más importante, que es un término, el término regular, una situación migratoria regular. Con eso ya no los van a deportar y ese es el único atractivo. Naturalizarse significa perder parte de la patria, dejar de ser mexicano. Y esa es la constante entre la comunidad, la diáspora mexicana en Estados Unidos. Un experimento que se hizo hace un par de años fue anunciar públicamente, a partir de la reforma a nuestra legislación migratoria que reconoce ahora la doble nacionalidad, es decir, que si se naturalizan estadounidenses siendo mexicanos por nacimiento, no pierden su nacionalidad mexicana, es hacer un anuncio y promover la naturalización estadounidense, ofreciendo todas las ventajas. Una de ellas, que
siendo estadounidense naturalizado, no pueden ser sujetos de deportación, salvo casos graves de fraude y demás, de fraude en cuanto al proceso de naturalización, pero también con el elemento muy sutil, que siendo ciudadanos naturalizados pueden votar, o sea, el poder de la diáspora. 2 millones de mexicanos naturalizados, y esto estamos hablando de hace 4 años, podrían haber jugado un factor determinante en su propio futuro. ¿Qué hicieron los consulados en colaboración con las autoridades estadounidenses? Estos son el gobierno federal de la administración Obama. Promover la naturalización e informar a la gente de cuáles son sus beneficios y si existiera algún tipo de reto en el sentido de evite cometer una irregularidad al presentar documentos que no eran válidos, ¿no? Esa misma práctica la estamos explorando ahora en la Cancillería. ¿Por qué no acercarnos con la diáspora estadounidense, que es la más grande, seguida por la canadiense, y por un número muy pequeño pero existente de jóvenes europeos que viven en los desarrollos turísticos en las costas? O sea, hay mucho extranjero en México, que como son extranjeros y no hay un mecanismo de control migratorio, nadie les va a preguntar si están regulares o irregulares, nadie. Cuando lo ven extranjero en Cancún, van a dar por sentado que seguramente está regular, no lo voy a dejar. Y además no podríamos, no tenemos la capacidad como sistema migratorio. La idea es acercarles información en una especie de consulados móviles, que es la denominación de la práctica. Un consulado móvil para llevarle información, es decir, naturalízate mexicano, y no porque te vaya a deportar, no lo voy a hacer, pero te conviene naturalizarte, ya estás viviendo aquí, quieres a México y puedes contribuir de una manera más abierta, ¿no? Y simplemente, si quieres participar en la vida política al votar, lo puedes hacer. Eso lo estamos planeando en el 2020, donde tenemos información de más o menos cuántos hay, donde tenemos medios para promover la nacionalidad por naturalización, donde tenemos el apoyo de las representaciones diplomáticas de los países de origen de esta comunidad extranjera en México. 1900 a 1950. No me imagino una política de promoción de la naturalización. Esto no quiere decir que haya obstáculos creados o que surgieron del mismo sistema, pero la realidad es que, y con esto concluyo, la gran reflexión que me llevo después de haber leído esto, estoy muy interesado de leer su libro, doctor, es que hemos dado por sentado que México pues recibe asilados, punto, o tenemos migrantes en tránsito, punto, o tenemos mexicanos en repatriación, que es el gran reto que se nos viene ahora, o los jóvenes DACA, los Dreamers, que son mexicanos, ciudadanos mexicanos, pero que son estadounidenses en su médula, y van a regresar aquí y los vamos a tener que atender, y no tenemos un sistema de recepción y de integración para estos jóvenes mexicanos que se van a sentir extranjeros en su propio país. Entonces, el reto es enorme y me parece que hay buenas ideas y reflexiones y análisis de este libro que podríamos desarrollar para en realidad tener un sistema migratorio acorde al Pacto Mundial sobre Inmigración que permita una migración segura, ordenada y regular. Es decir, si quieren transitar con base en los marcos jurídicos disponibles, si se quieren naturalizar con lo que hay. El fenómeno migratorio se tiene que ordenar y tiene que haber vías para permanecer de manera legal, permanecer de manera permanente con un mecanismo del sistema de naturalización flexible y asequible, y con un componente de control migratorio de que quien no esté de manera regular tendrá que abandonar el país a menos que esté solicitando protección complementaria. Un sistema muy integral de atención al extranjero en México con beneficios y consecuencias. Muchas gracias, estoy muy ansioso de escuchar sus comentarios. Al consultor que nos pone sobre la mesa el tema de la extranjería y de la migración. Da la impresión de que en México son invisibles los extranjeros que residen aquí y no hay un aprovechamiento desde muchos puntos de vista de esa estancia. Y también esta casi convicción de que los migrantes que pasan por nuestro territorio que están aquí, ya se irán, ¿no? Y eso también pues, es una pérdida de oportunidad desde un punto de vista, no quiero decir que todos se tengan que quedar aquí, pero siendo México un país que tanto le ha invertido fuera
del país a diseñar marcos jurídicos para los migrantes, a participar en estos grandes acuerdos internacionales, no solo el Pacto de Migración, sino durante muchos años antes trabajando en convenciones, en declaraciones, en entendimientos sobre cuáles son las condiciones bajo las cuales deben de tratarse las personas que deciden migrar. Y bueno, pues hay un llamado para que también voltemos a ver una realidad y que además, por la propia apertura que ha tenido México en los últimos años, pues es evidente que van a llegar a nuestro país cada vez más extranjeros a radicar, a aportar, a hacer negocios, a estudiar. En fin, la movilidad en todo el mundo ya es mucho más rápida, más fácil de lo que era entre 1900 y 1950, estoy seguro. Enio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te vamos a pedir tu comentario, pero antes quisiera presentarte. Enio Hoyo es profesor investigador en la División de Estudios Internacionales del CIDE, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey, es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en estudios sobre nacionalismo por la Central European University. Asimismo, es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por el European University Institute. Quiero resaltar que entre 2014 y 2016 fue investigador postdoctoral en el German Institute of Global and Area Studies de Hamburgo, en Alemania, y desde 2016 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas de investigación y docencia principalmente son nacionalismos y conflictos étnicos, creación y difusión de imaginarios nacionales, influencias ideológicas en leyes de nacionalidad, ciudadanía y migración, y política comparada de América Latina y Europa. Entonces tenemos un experto en estos temas que estoy seguro nos va a ilustrar en estos minutos. Señor, tienes la palabra y nuevamente te agradecemos el estar aquí. Bueno, muchas gracias. Sobre todo, ¿sí se oye? Ya. Sí. Sobre todo, muchas gracias, Pablo, por invitarme a leer tu libro para empezar y sobre todo a comentar, ¿no? Debo decir, ¿cuántos minutos tengo para no 15. No aplicar el Letrada. típico académico que se extiende demasiado? Ok. Debo empezar por lo importante. Es un libro, para empezar, no solo pertinente en un tema que se ha estudiado poco y que hoy más que nunca es relevante insistir, sobre las leyes y la presencia de extranjeros en México, más allá de los mitos nacionales y demás, sino la realidad, cómo se ha relacionado el Estado mexicano y la sociedad mexicana con los extranjeros, etc. Pero además de la pertinencia, que es muy evidente, es un libro interesante, bien escrito y debo decir muy ameno. Bien escrito, no sorprende siendo Pablo, siempre es cuidadoso en cómo escribe, cuidadoso del grado extremo, sino muy ameno de leer, no solo porque es fluido, sino porque de pronto, especialmente en ciertos capítulos relacionados a las prácticas de la época sobre los extranjeros, o si básicamente era una retroalimentación de lo uno con lo otro, sobre todo no solo la Constitución, y salen varios artículos constitucionales relevantes desde el famosísimo 33 hasta los directamente ligados a quién es un mexicano y quién no, el artículo 30, hasta la Ley General de Población y la Ley de Nacionalidad y Naturalización en su momento. Es interesante no solo porque discute Pablo mucho de cómo la norma refleja esas ideas sobre el extranjero, pero también de pronto preocupaciones bien específicas, como cuando, como tú lo dices, el último miembro del Congreso naturalizado que teníamos, que se apellidaba Martí, que además era de origen cubano, naturalizado mexicano, etc. Cómo se hace todo un debate en el Congreso en ese momento de si debía estar allí el señor o no, literalmente, y de por qué estaba allí. Evidentemente con muchas cuestiones personales, como dices, básicamente los enemigos se agarraron de que era naturalizado para decir no debe estar aquí,
Al final se quedó porque en ese momento la ley simplemente decía, bueno, mexicanos por nacimiento, y el señor era, perdón, mexicanos, ciudadanos mexicanos, y el señor era ciudadano mexicano. Pero como gracias a él, o más bien desafortunadamente por su caso, pronto se introduce una serie de limitaciones diciendo no solo ciudadanos mexicanos por nacimiento pueden ser también, además de presidente y otras cosas que ya existían, también miembros del Congreso. Entonces, además de la norma respecto a la percepción, él trata la norma frente a la práctica, es decir, ya después de que tenemos estas normas sobre extranjería, naturalización, etcétera, ya se discutieron, ya fueron imbuidas de prejuicios o de ideas más o menos claras, ¿cómo en la práctica se llevan a cabo? Y ahí la verdad es que son los capítulos más divertidos cuando te encuentras anécdotas como del inspector, ya no recuerdo el nombre, creo que va revisando toda la situación de todas las estaciones migratorias de México y de pronto escribe reportes diciendo literalmente el archivo es un huacal que se encontraron en el mercado y ahí metieron todos los papeles porque ni siquiera tienen escritorio, ¿no? El señor tuvo que comprar un escritorio a plazos, todavía no le pagan, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, tal vez un poquito sí, pero otra estación donde literalmente no tenía techo. Dijeron, cada vez que llueve se mojan todos los papeles porque no tiene techo la estación. Y en fin, ¿no? Esas partes la verdad son muy divertidas, pero a la vez te dicen sí que el Estado estaba interesadísimo en normar y en de alguna manera tratar de definir quién era mexicano y quién era extranjero, pero era completamente capaz de llevar a cabo una política migratoria de amplio margen, para empezar porque ni siquiera tenían los medios materiales para hacerlo. Ahí me surge la primera duda, Pablo. O sea, siempre estamos diciendo que, que el número de extranjeros en México viviendo en México, tanto extranjeros migrantes como después naturalizados, incluso, siempre fue muy bajo. Yo estoy de acuerdo. La pregunta es, ¿y realmente cómo lo sabemos? Porque el Estado mexicano patentemente no tenía la capacidad de contar cuántos extranjeros había, y dado todas las prácticas que tú bien reflejas, a mí sí se me hace que muchos de ellos simplemente no necesitaban ni siquiera ir a la oficina de migración, ¿no? Básicamente llegaba el inspector y les decía muy a la mexicana, ¿no? Bueno, ¿qué quieres que ponga en el reporte? ¿Que eres mexicano? ¿Que eres extranjero? Bueno, pues ya sabes, ¿no? Cómo nos arreglamos y demás. No quiero, digamos, lanzar acusaciones al vuelo, pero sí me lo imagino en más de una ocasión. Resultado, la pregunta es, ¿cuántos extranjeros realmente vivían en México en un momento determinado? Caray. Pues creo que nadie nunca lo podrá saber, ¿no? Tal vez si hacemos un estudio genético por ahí podremos encontrar que había más genes de los que teóricamente, numéricamente deberían corresponder a este número chiquito, y no me sorprendería nada, ¿no? Entonces, no sé si en algún lugar en los archivos encontraste alguna indicación, digamos, más cercana de los estimados reales, o tal vez no existe, no lo sé. Bueno. Otro tema que toca Pablo, y que es el que a mí me gusta, mi especialidad, es la conformación de la nación, es decir, qué es la nación mexicana. Y a diferencia de muchos autores, libros, etcétera, que se han hecho tanto respecto al nacionalismo, en teoría del nacionalismo, como nacionalismo mexicano, lo interesante de Pablo y de varias obras es que hace referencia a lo que no es la nación, es decir, cómo la nación se define frente a lo que se considera no es parte de la nación, el extranjero, básicamente. Hay varias líneas que además presentan muy bien cómo van cambiando en el tiempo, a veces con consideraciones completamente políticas y del momento, tal vez hasta la mayoría de las veces con consideraciones bien específicas. El pobre de Limantur parece que no lo dejaban descansar porque ya no sé dónde estaba Limantur ya después de la revolución, en Francia, y seguía aquí apareciendo en el Congreso constantemente de Limantur iba a ser presidente, maldito extranjero. Era un mexicano por nacimiento, hijo de padres extranjeros, pero todavía en México revolucionario seguía siendo el ejemplo de lo que podía pasar, ¿no? Si se abría la posibilidad de que los naturalizados o hijos de extranjeros en ese momento llegaban a la política. De esta manera, por ejemplo, uno de los temas es la raza. Estamos pensando que desde 1900 a 1950, entonces es
la cúspide y la caída rápida de la idea aceptable de raza, aceptable internacionalmente. Sí, la primera parte del siglo resulta ser pues donde la raza termina siendo un concepto, no es que no fuera debatido, pero era común, básicamente. Por supuesto que existían razas, por supuesto, digo, la UNAM hasta la fecha dice, pues mi raza hablará el espíritu, es un producto de esa época, el logo, no es en balde. Los documentos oficiales, las discusiones académicas, etcétera, asumían la existencia de razas, y en realidad las grandes preguntas eran cuántas eran en total y cómo definir en una otra. Por supuesto que eso era un reto para México al momento de decidir, bueno, si voy a admitir extranjeros, sea como inmigrantes o sea como naturalizados, ¿qué tipo de gente quiero? Y en muchos casos ello llevaba una división de la raza. Por ahí hay dos circulares que se han vuelto famosísimos. En su momento fueron casi secretas, ahora de hecho fueron secretas, ¿no? Ahora son, gracias a Pablo, David, varios, muy comentadas, donde literalmente el gobierno mexicano decía tales y tales razas, poblaciones, etcétera, no pueden ingresar a México bajo ningún motivo. Y no es una lista pequeña. De hecho, después de las dos circulares, básicamente, en teoría nadie podía entrar más que españoles, iberos y latinoamericanos, y un que otro alemán por ahí, no sé qué, y excepcionalmente japoneses. El resto del mundo estaba completamente vetado y vetado por nombre, ¿no? Generalmente en unos era muy abierto, muy evidente, que ningún africano, ninguna persona de raza negra, ya incluso hasta lo especificaban, ni africanos, pero tampoco aborígenes australianos, que también son negros. Así, sabían muy bien el fenotipo, digámoslo así. Y otros confundieron un poco la raza con la nacionalidad, pero para efectos políticos terminaba siendo lo mismo. Bueno, prácticamente nadie en el Medio Oriente, de hecho básicamente nadie. Poquísimos de Europa del Este, y los decían, sí, serbios, croatas, húngaros por nacionalidad, rusos, etc. Nadie del subcontinente indio, nadie de China, nadie. Al final, literalmente, terminabas con que a México prácticamente no podía llegar nadie, que no fuera del mismo continente o de 2 o 3 países más. Lo interesante, nuevamente ya le preguntaría a Pablo cómo usted, es que sí había gente, o sea, siguió llegando gente en esa época, y de hecho en algún momento pones una gráfica que a mí me encantó, porque inmediatamente después de la salida de esas dos circulares, que uno esperaría siendo circulares dirigidas a autoridades migratorias y también a cónsules, etc., les decían básicamente no pueden dar ni siquiera visa, dejan la naturalización, visa a estas personas, y sin embargo, al momento de naturalizarse desde las figuras de la naturalización, de la tabla de naturalización que pones, inmediatamente después hay 2 picos de la entrada en vigor de esas dos circulares. En 1935, por ejemplo, hay una gran cantidad de naturalizados de Europa del Este y de Medio Oriente, que después sí baja, pero tarda como 2 años en realidad las circulares en tener efecto. Y desde el punto de vista estrictamente de teoría de nacionalismo, dices, si a esta gente no la quieres dejar entrar, mucho menos vas a naturalizar los que ya están, ¿no? O sea, vas a ser coherente en términos ideológicos. Pues resulta que no. Y a veces eso me pregunto es de, bueno, ¿cómo funcionaba eso? O la gente simplemente no hacía caso a las circulares, o no las tenía en mente, o había quizá otras formas de lograr la naturalización, que ya al final del libro quedan claros, ¿no? Que eran gestores y cosas así. Otra cosa, además de toda la discusión en la nacionalidad, me voy a parar ahí porque si no, no termino. Solamente debo decir que había evidentemente grupos que especialmente no podían entrar, y esos eran los judíos, independientemente de dónde vinieran, y así lo decían las circulares. No importa si son alemanes, etcétera, o lo que sea, o españoles, los judíos no, con la única excepción de judíos americanos. Ahí sí ponían una excepción de, bueno, ellos sí, porque son americanos, lo cual no deja de ser un poco sorprendente en términos ideológicos, ¿no? Así como los chinos, que era también la época del extremo sentimiento antichino. Y a la vez, bueno, ¿a quién querías promover?
es la otra pregunta. Bueno, si realmente no querías a nadie de ellos, entonces, ¿a quién estabas buscando? La primera pregunta que Pablo más o menos responde es, bueno, de hecho estabas buscando a alguien realmente, o sea, más allá de lo ideológico que evidentemente decías, bueno, sí, hispánicos, otros latinoamericanos, gente que se puede integrar bien a la nación. La pregunta es, en términos políticos, ¿realmente tenías el interés de que vinieran grandes poblaciones de extranjeros? O sea, ¿le metiste suficiente esfuerzo? ¿O no pudiste, o tenías toda la intención pero no pudiste? Yo creo que tal vez por ahí la respuesta. Simplemente la gente no quería venir a México durante buena parte del siglo. Uno no se sorprende demasiado. Un tercer tema, ahora sí, que también va recorriendo a lo largo del libro, es más bien referido a las formas de adquisición de la nacionalidad mexicana. Tanto el jus soli y el jus sanguinis, y este debate interesantísimo que tú lo pones aquí y lo desarrollas en otros textos también, sobre cómo México fue saltando de un jus sanguinis en la revolución durísimo y excepcional para el continente en ese momento, que era reflejo tanto de una ideología de profunda desconfianza contra el extranjero, particularmente, pero no únicamente el americano, y también como reflejo de intereses particulares de, básicamente, nuevamente, el trauma alimentur. Frente a un jus soli que se va imponiendo pronto, pero no por en realidad una discusión de queremos ser una república abierta, incluyente, etc. Entonces todos los que nazcan aquí van a ser mexicanos porque al final se quedarán en México, sino por cuestiones más bien de una integración forzada, ¿no? Ya descubrimos que los extranjeros que están en México tampoco les importa demasiado no naturalizarse, incluso si se los prohibimos, si pueden mantener, digamos, su nacionalidad de origen. Y pues bueno, si eres en ese momento alemán, americano, etcétera, pues tampoco es que te interesara perder tu nacionalidad de origen para agarrar la mexicana, a menos que de verdad tuvieras una razón para quedarte siempre. Entonces, para evitar la reproducción de comunidades extranjeras en México, pues, ¿qué tal si cambiamos a jus soli y forzamos a todo el mundo que nace en México a ser mexicano, básicamente? Le guste o no. Entonces, nuevamente, es un motivo muy, muy pragmático, muy político, con consideraciones ideológicas atrás, pero que en el fondo responde a intereses de Estado en ese momento, que en el segundo caso era la integración forzada. Ahí me va otro comentario, que tal vez voy a ser un poco injusto, Pablo, porque yo soy politólogo y comparativista, entonces estoy deformado de origen, y tu libro es sobre México. Pero, por ejemplo, tú mencionas por ahí la existencia de las dos grandes tradiciones, ¿no? La francesa y la anglófona en términos legales. En términos de tradición legal, por supuesto que aplica. En términos de tradición de ciudadanía, el caso es completamente distinto. De hecho, dentro de los estudios de nacionalismo se dice que las dos tradiciones, los ejemplos de las dos tradiciones, son Francia y Alemania, pero Francia como el estereotipo del jus soli, dado una serie de leyes que no aplicaron la Revolución Francesa sino hasta final del siglo XIX, y Alemania como el estereotipo del jus sanguinis, de que la nacionalidad alemana se transmite solamente vía la sangre, la ascendencia, al grado de que esas leyes alemanas existieron todavía hasta el año 75, o sea, no hasta hace poco, hasta el año 75, un hijo de madre alemana no podía adquirir la nacionalidad alemana, solo un hijo de padre alemán. Con eso les digo todo. Y es algo tan reciente como el año 75. Lo sé porque me pasó en mi familia. Yo soy doble nacional por casualidad, porque yo nací en 76. Mi otro hermano, que nació en Alemania, se casó con Alemania, estudió en Alemania y además no puede ser alemán. Yo sí que nací aquí y no hablo alemán, ¿no? Entonces, pero bueno, accidentes de las leyes. Entonces, por otro lado, tomas también la cuestión de los motivos para querer nacionalizarte en México. Y me encanta porque lo pones de manera bien específica. No era tanto la necesidad de pertenecer a la nación mexicana, sino motivos bien pragmáticos. Es decir, necesito, por ejemplo, seguir trabajando en áreas que están reservadas solamente para mexicanos, donde no puedo seguir trabajando siendo extranjero, o me produce estos problemas legales. Y supongo también de moches y así de formas de darle la vuelta, básicamente, pues mejor me naturalizo.
así sí, ¿no? Aplicado a lo laboral, también a lo comercial, la de que había ciertas leyes donde solo ciertas áreas estaban reservadas, a lo profesional, etc. Entonces, la gente que se naturalizaba, en realidad era por intereses muy particulares, no por identidad real. Y la gente que realmente quería naturalizarse mexicana porque tenía una integración a la nación mexicana en términos personales y sociales, tal vez ni siquiera nunca podía hacerlo. Entonces era la gran paradoja de estas leyes. Finalmente, ya para acabar, hay unos temas que me saltaron, además de cómo saber cuántos extranjeros había realmente. Uno de los temas que me encantó y que tal vez me podías decir más, era el tema de la patria. Cómo estas leyes mexicanas, de hecho, corrían el riesgo de dejar a varias personas apátridas. Y me saltó en solamente 2 ocasiones, te voy a decir, una que la pones de hecho al nota al pie, y yo dije, caray. El primer artículo 30 de la Constitución de 1917, la primera redacción, básicamente decía: la calidad mexicana, bla, bla, se adquiere por mexicanos por nacimiento, hijos de padres mexicanos nacidos en México, o sea, nacidos dentro o fuera de México, es decir, ius sanguinis duro. O, siempre que en este último caso, si nacieron fuera de México, sean mexicanos por nacimiento. Es decir, tenías que ser mexicano solamente si eras mexicano por nacimiento, nacido afuera. Si eras hijo de naturalizado, no podías. Y si eras hijo de naturalizado, nacido afuera, era posible que ese país tampoco te reconociera, ¿verdad? Entonces podías quedar apátrida, puedes tener un hijo apátrida automático y tú sin siquiera saberlo, ¿no? Básicamente. No, supongo que habría muy pocos porque la mayoría nacería en Estados Unidos, supongo, y serían americanos. Pero alguien que por casualidad no nació en Estados Unidos, de pronto tienes un hijo apátrida gracias a una ley pensada en términos muy nacionalistas. O 246, página 246, cuando dices todo el procedimiento para naturalizarse, cómo la persona tenía que primero renunciar a su nacionalidad de origen, para después hacer todo el proceso y ver si le daban la nacionalidad mexicana al final. En ese proceso, si te decían que no, y tú dices que eran 30% de personas, básicamente que no, ese 30% podía quedar apátrida porque ya renunció a la anterior y no le dieron a la mexicana, apátrida funcional. ¿Era eso a propósito, tú crees? Como una manera de decirle a la gente, de decirle a los que quieren naturalizar: ¿te das cuenta que puedes quedar apátrida? Mejor quédate así, ¿no? Ya no te naturalices. Era una forma interesante, digamos, de jugar. Creo que aquí le dejo. La verdad es que es un libro riquísimo, da para mucho, pero bueno, mejor cómprenlo, léanlo y la verdad va a ser muy ameno. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Ahora al autor su intervención. Creo que hay una serie de preguntas que se han formulado y temas que me encantaría que pudieras desarrollar, doctor, y estoy seguro que también para el final de la sesión que pueda haber un intercambio de dudas con el público. El doctor Yankelevich es actualmente el director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Es el director de la revista Historia Mexicana de dicho centro. Entre su formación es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, esa no es de su formación, esa es de su profesión, y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus campos de especialización son Historia Política de América Latina Contemporánea, la historia de la Revolución Mexicana, la historia de los exilios y los refugios políticos en América Latina y la historia de migración en México. Es autor de más de un centenar de artículos en revistas y capítulos en libros, y como autor y editor ha publicado cerca de 30 libros, entre ellos, destaco algunos: Ráfagas de un exilio, Argentinos en México, en el 2009, Nación y extranjería, en el 2009, Inmigración y racismo, contribuciones a la historia de los extranjeros en México, en el 2015, entre muchos otros. Gracias, doctor, por estar aquí, por compartirnos tu libro. Esperamos que se pueda adquirir por parte de todos ustedes al terminar esta sesión. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, para empezar, mi agradecimiento a Alejandro Alday y al Instituto Matías Romero de la Cancillería Mexicana, porque esta conversación es parte de una conversación mayor, que es un ciclo de conferencias sobre libros
y publicaciones del Colegio de México vinculados a extranjeros, a migración, etc. Quizás este es el primer libro sobre historia de la migración, no sobre cuestiones actuales. En segundo lugar, muchísimas gracias a Alejandro Celorio desde la Consultoría Jurídica de la Cancillería, lugar que durante mucho tiempo yo intenté penetrar y fue muy difícil. Para obtener datos, no estaban ustedes, hace muchos años. Y a Enio, amigo, colega del CIDE, y por supuesto a todos ustedes por estar aquí. Bien, yo decía, esto es un libro de historia y esta historia se construyó básicamente gracias a poder tener acceso a documentación más o menos complicada de obtener. Es una investigación que llevó más de 10 años y el núcleo duro de esta base documental son los archivos migratorios, una parte de los archivos migratorios del actual Instituto Nacional de la Migración, que en aquel entonces, en la época en que yo lo estudio, se llamaba Departamento Migratorio de la Secretaría de Gobernación. Una parte tiene que ver con esto, una parte tiene que ver con migración y otra parte tiene que ver con naturalización. Y ahí quien entra en escena es la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual dice bastante, quien otorga la naturalización. Es una de las pocas cancillerías en el mundo que tiene como función otorgar la nacionalidad, cuando la tendría que otorgar cualquier otra dependencia, menos aquellos que atienden a extranjeros. Bueno, y la investigación tiene que ver con un par de preguntas obvias, pero cuya respuesta puede resultar paradójica. La primera es la siguiente. México carecía, y de alguna manera también carece hasta la fecha, de registros confiables sobre cuántos migrantes, cuántos extranjeros residentes legalmente en el país viven. Los datos sobre extranjería en México los obtenemos allí a través del censo. El único referente que tenemos son los decenios censales. Y los decenios censales nos indican, y seguramente no se modificará sustancialmente en el censo que está en este momento corriendo, de que a lo largo de la historia de México los extranjeros nunca superaron el 1% de la población. Los extranjeros residentes en México. Hay otros extranjeros, hay turistas, hay transmigrantes. Nunca superaron el 1% de la población. Es más, en la época en que yo estudio, la cifra tope es el 0.48%. Menos de medio punto sobre la población total. Para que ustedes tengan una referencia, quizás la cifra más polar es la ciudad de Buenos Aires. En 1930 tenía el 50% de su población extranjera. Para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Estados Unidos tiene más del 30% de su población extranjera. México tiene el 0.5%. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué un país con tan pocos extranjeros tiene una de las políticas migratorias más duras de América? Se entiende de que haya políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos, en naciones con altas tasas de recepción, pero en países con tan bajas tasas de recepción, casi nulas. ¿Por qué México tiene las políticas migratorias más duras de América Latina? Parece un absurdo, ¿verdad? Bien, había que explicar esto. Las leyes migratorias mexicanas son muy restrictivas. Quizás la ley más restrictiva que conoció México es la ley de 1936, que se llamó ya no Ley de Inmigración, sino Ley General de Población. Es la primera Ley General de Población. Es una ley que regula casi absolutamente todo y que restringe hasta los lugares para residir en México. Un extranjero no puede residir en cualquier lugar del país. No puede ejercer cualquier profesión. No puede dedicarse a cualquier ocupación. Más restricciones de tipo raciales. No puede ser negro, no puede ser chino, no puede ser judío. No puede ser libanés, no puede ser sirio.
No puedes venir de África, no puedes venir de la India. Es más fácil decir de dónde podían venir, como decía el niño. Solo podían venir de Europa Occidental, Estados Unidos y América Latina. Solo que los flujos migratorios en aquel entonces a México no venían ni de América Latina, ni de Estados Unidos, ni de Europa Occidental. Es decir, se permitía la entrada de todos aquellos que no querían venir. Bien, entonces esa es la primera gran pregunta que potencia el libro, activa el libro. ¿Por qué estas leyes tan restrictivas? ¿Cuál es el sentido de estas leyes tan restrictivas? No podemos entrar, hay restricciones legales, etcétera, etcétera. Entonces, por eso cerramos hasta donde la ley nos autorizaba consultar documentación. Eso es básicamente. Muchas gracias, doctor, por esta presentación y en general por compartir tu trabajo con nosotros aquí en el Instituto sobre un tema pues, que a nosotros como institución vinculada a la Cancillería pues siempre nos debe de ocupar. Efectivamente hay problemas endémicos a nivel institucional. El tema de la corrupción no lo podemos ignorar. Y cuando señalas el racismo hacia ciertos grupos nacionales, no puedo dejar tampoco de tomar en cuenta el propio racismo que se vive dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Creo que eso también puede ser una explicación al temor, si es el caso, si fue el caso, a ciertos grupos extranjeros para que ingresaran a México en su oportunidad, ¿no? Pero esto que en muchos lugares del país, pues ya ahora se cuenta como una anécdota graciosa, ¿no? La restricción a ciertos tipos de personas para ingresar a algunos lugares. Una cosa que yo quería aclarar, para que no se queden con solo lados oscuros, es sobre todo en el territorio de la naturalización. El trabajo, yo aquí conseguí cifras hasta el año 2000, sin embargo, hay una cuestión que yo no logro terminar de entender, pero que tiene que ver, que es una buena noticia en realidad. Entre el año 2000 y el año 2017, 2018, que es cuando yo más o menos tengo datos, en esos 17 años se naturalizaron tantos extranjeros como en los 175 años anteriores. En solo 17 años. ¿Qué pasó ahí? No, yo no lo puedo explicar, pero la puerta se abrió. Se abrió de una manera verdaderamente fantástica. Es decir, que solo, yo creo que, no estoy actualizado con cifras de hoy, pero deben andar por lo menos en cerca de 30.000 entre los últimos 20 años naturalizados. Bueno, nosotros contamos 35.000 en 175 años. En solo 17 años equivale al volumen total de toda la historia de México en lo que viene. Supongo, bueno, se abrieron las puertas, se acabaron las burocracias, eso no lo sé qué pasó, pero les puedo garantizar de que antes del año 2000 era muy complicado obtener la naturalización y de hecho el propio presidente la entregaba. El presidente de la República entregaba la carta de naturalización a cada extranjero. Es un lapso que se caracteriza como un tercer momento importante de México de vinculación a instrumentos internacionales de derechos humanos y sobre todo al principio de ese lapso del 2000 hubo un énfasis en demostrar que se cumplían los estándares internacionales. Quizá eso pueda dar parte de la explicación. No, ahí hay un cambio sustancial, profesionalización, exámenes, ahí cambió el libreto por completo. Por completo. Cambios en la política migratoria estadounidense, más restrictiva. México se vuelve atractivo, ¿no? Sí.